Hola, mi querida familia en Cristo. Bienvenidos a esta transmisión. Los saluda el pastor Salvador Hernández Chávez. Estoy haciendo esta transmisión en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México. Lo hago para mis canales que tengo en YouTube. El primario lleva por nombre La Sabiduría de Dios. El secundario lleva por nombre Información Divina, donde ahí te invito a que tú me visites en estos canales y te puedas suscribir. Es gratis, solo dale clic a la suscripción, dale clic a la campanita para que la plataforma así te avise cada que yo suba material nuevo. Sería un gran honor tenerte dentro de la familia del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes otro devocional. Otro devocional al cual yo le he titulado Ven al Monte Santo de Dios. Hemos estado viendo cómo Isaías, el profeta Isaías, el Señor lo utilizó bastante. Como te he dicho, el profeta Isaías es uno de los profetas que incluso profetizó la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo quedaría colgado en un madero con su rostro imposible de reconocer. ¿Por qué? Por tanto golpe, tanto tormento que él sufrió. Él predijo todo lo que es la venida del Señor, su ministerio, y que sería vendido por alguien de su séquito por 30 monedas. Eso lo puedes constatar en Isaías. También Ezequiel fue uno de los que predijo esto. Pero nos estamos ocupando en Isaías porque él está prediciendo los tiempos de ahora, la profecía que está diciendo en estos últimos tiempos, y que él nos indica que Satanás se acaba su reinado. Sí, porque él lo predijo 700 años antes de Cristo y 2000 años, 2026 años antes del Señor. Él dice, y como te digo, Isaías predijo la humillación de Satanás, sí, y vio también cómo Dios derribó todo el poder y orgullo de los principados del mal. Él ya lo había visto, lo que en esos tiempos va a suceder cuando el Señor regrese por nosotros. Él predijo la humillación de Satanás y vio también cómo Dios derribó todo el poder y orgullo de los principados del mal. Sí, dice en la palabra de Dios, más bien el Señor nos enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 25, en el versículo 10, donde el Padre nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Sí, palabra de Dios en Isaías capítulo 25, versículo 10.
Aquí Isaías deja claro, bien claro, que la humillación de Satanás sucede en la montaña, en el lugar de oración, y en el lugar de oración y de adoración, donde se manifiesta la presencia de Cristo. Moab aquí era un enemigo real de Israel, pero se convirtió en un símbolo que representaba todo lo que era malvado y satánico. Sí, Moab era un enemigo real que existía y que era un enemigo de Israel, pero era tan malo y tan satánico que se convirtió en un símbolo que representaba todo lo que era mal, perverso y satánico. Pedro predicó que la visión de Isaías ya se estaba cumpliendo en la iglesia de Jerusalén. Sí, y se va a cumplir en estos tiempos también. Pedro lo predicó y eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 3, en el versículo 18 al 19, donde la palabra de Dios nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que, como te decía, Isaías predijo cómo tenía que padecer Cristo. Continúo con el versículo. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que seas borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, buenos tiempos. Hechos, capítulo 3, versículos 18 al 19. Pedro razonó que si las profecías sobre Cristo fueron cumplidas a la letra, bueno, pues entonces todas las otras profecías que habían dicho se cumplirían. Y eso incluía tiempos de refrigerio al estar en la presencia del Señor. Isaías refirió a tales tiempos de refrigerio o reposo. Sí, vamos a ver Isaías capítulo 28 en el versículo 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque dice que Isaías refirió a tales tiempos de refrigerio o reposo. Vamos a ver, y lo vamos a ver en la traducción lenguaje actual. Palabras más simples y más sencillas de que nosotros podamos entender. Y Él nos dice en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya Dios les había dicho: aquí hay tranquilidad. Esos son los tiempos de refrigerio y reposo. Aquí hay tranquilidad.
aquí pueden descansar, pero ustedes no quieren obedecer. Sí, a eso se estaba refiriendo Isaías cuando dijo de los tiempos de refrigerio y reposo. Y debemos de obedecer porque el Señor nos está diciendo que ahí vamos a tener nosotros tranquilidad y ahí podemos descansar en Él, siempre y cuando nosotros obedezcamos. Estos son tiempos cuando Dios elige avivar y sanar. No lo hace porque lo hemos ganado, no. Él lo hace para la gloria de su propio nombre. Pedro vio esto cumplido en Pentecostés. La paciencia de Cristo fue manifestada, trayendo avivamiento y refrigerio a una muchedumbre de militantes, a una muchedumbre de millares, porque recordemos que cuando Pedro predicó la palabra en Pentecostés, miles de personas se salvaron, porque multitudes fueron liberadas, incluyendo familias completas. Vemos esto más adelante cuando Pedro llevó la presencia de Jesús a la casa de Cornelio, y la casa entera de Cornelio fue salva. Sí, así también nosotros debemos de llevar la palabra de Dios para que familias enteras puedan ser salvadas. Si Pedro lo hizo, nos está dando un ejemplo el Señor con ello, que también nosotros podemos hacerlo. Ahora mismo, creo que ya estamos en el comienzo del último avivamiento. Sí, ahora mismo. Debemos de entender, amados hermanos, hermanas y amados que me ven y me escuchan, que ya estamos en el comienzo del último avivamiento. Vamos a ver, familias, si hacemos eso que te digo, veremos a familias sacadas del cautiverio. Serán removidos el velo de millones de personas que habían vuelto atrás o que están en el mundo. Veremos también a hijos rebeldes que serán restaurados a sus padres, familias uniéndose por medio de la palabra de Dios y de la obra de Cristo. Ya estamos en los últimos tiempos. E Isaías lo estaba prediciendo. Hoy, en este tiempo. ¿Y cuál es nuestra parte? Te has de preguntar. ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, pues debemos hacer como Daniel cuando leyó la profecía de Jeremías y discernió los tiempos. Discernió los tiempos, Daniel. Y dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 3, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas.
y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Daniel, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, ahí lo puedes constatar. Debemos hacer lo mismo que hizo Daniel. Daniel hizo lo que todos los que somos llamados a hacer. Sí, él hizo lo que todos debemos de hacer porque hemos sido llamados a eso. Ir al monte santo de Dios, o sea, ir y compartir el evangelio. Es una orden, no es una sugerencia que nos está dando el Señor. Y ojalá que cada siervo fiel de Jesucristo en estos últimos días lo haga, se encuentre allí en el santo monte de Dios, en el mundo, predicando la palabra. Es lo que te estoy diciendo, porque es una orden que el Señor nos ha dado y Él ama la obediencia. A eso hemos sido llamados. Claro, a recibir todos los beneficios, pero principalmente a ir a compartir el evangelio para que todos y cada uno de aquellos que lo escuchen vuelvan al Señor. Sí, debemos ir a ese monte santo de Dios. Dios me los bendiga y les mando un fuerte abrazo, queridos hermanos y hermanas, desde Culiacán, Sinaloa, México. No se olviden de que Cristo los ama. Yo también. Aleluya, Cristo viene.